En esta tarde, hermanos, Dios les bendiga. Queremos escudriñar las escrituras de la destrucción de Nicanor. Okay. So the destruction of Nicanor. So this history that we're going to read about could be found in the Apocrypha, which this book, the Apocrypha. Escudriñar de la destrucción de Nicanor. Y estas escrituras y esta historia la podemos encontrar en el Apócrifo. Y como siempre decimos, eso lo vas a poder encontrar en la primera Biblia, de la Biblia del oso, donde siempre estuvieron incluidas estas escrituras. So you had what you call the Protestant church, headed by the so-called European. They're the ones that took this book called the Apocrypha out of the Bible. Entonces sabemos que por la iglesia protestante, sabemos de que ellos, cuando ellos tomaron la posesión a través de los europeos, ellos fueron los que removieron estas escrituras de la Biblia. See, and they give it away. When you look at the book and say Apocrypha, then it say King James Version. y te dan la respuesta. Cuando miras en el libro de Apócrifo, dice ahí que viene de la Biblia. To go to show you, they know that this book here belongs in the Bible. Como siempre sabiendo que estas escrituras siempre estuvieron incluidas en la Biblia. So we're dealing with this day called the destruction of Nicanor. This is a evil, Nicanor was an evil Edomite. Entonces, vamos a ver de este hombre llamado Nicanor, que era un hombre malvado. And who are the biblical Edomites today? This so-called European. Y quiénes son los edomitas de lo que habla la Biblia? Son los que se llaman ahora los europeos de Idumea. Whether he call himself Dutch, whether he call himself Portuguese, British, English, Spaniards, they all Edomites. Y pueden tener diferentes títulos, franceses de Inglaterra, portugueses de diferentes lugares, pero todos son referidos a esa nación de Idumea. So this Edomite named Nicanor, when the Greeks came into power, he was a prime enemy to our nation. Entonces este hombre malvado, cuando entró y llegó hacia el poder, era un hombre que trajo mucha destrucción. And truth be told, this Edomite, the so-called European, has always been our enemy to the point he stole our identity, calling himself a Jew, but then he turned around and say he's Israeli. Y es tanto la decepción que ha traído a este mundo, ¿verdad? Que sabemos que son europeos y se tratan de disfrazar y traer que ellos se llaman judíos, pero nos traen decepción y ahora ellos mismos vienen con títulos que son de Israel, no son israelitas. And that's just a made-up, fabricated name that came about in 1948, because you don't read Israeli in the Bible. Y ese es un término que fue construido en el año 1948, ¿verdad? Porque cuando miras ese nombre no lo vas a encontrar en la Biblia de israelí. So, the so-called Negro, so-called Hispanic, so-called Puerto Rican, just naming a few. You are the true biblical Hebrew Israelites according to Deuteronomy 28, Leviticus 26, because your nation fit the curses written of in the Bible. Entonces puedes nombrar, ¿verdad? Títulos que estas naciones nos pusieron, ¿verdad? Podemos llamarlos hispanos, podemos llamarlos los de la piel oscura, de la piel de bronce, o los indios. Nosotros somos esos israelitas que fuimos esparcidos, porque nosotros somos los que podemos decir de que todas las maldiciones que habla de Deuteronomio 28 y Levítico 26, ¿verdad? Van y se refieren a cómo nuestro pueblo, ¿verdad? Fue destruido. See?
So even though Nicanor would attack our nation, you will have a great family stand up, headed by their father named Mattathias. They would defend the nation of Israel. Y podemos saber que aunque este hombre Nicanor se levantó contra el pueblo de Israel, el Señor iba a tener una familia que se iba a levantar como un hombre llamado Maratías, que iba a venir a poder pelear contra este hombre malvado y para defender la nación de Israel. See? So Mattathias taught his sons to always defend your nation no matter what. Y Matatías le enseñó a sus hijos en defender a sus hermanos, ¿verdad? No importando lo que tuviese que atravesar para defender a su hermandad. You see? And he taught them that before his death. Let's read about it. Y les enseñó eso antes que se muriese, y vamos a leer eso. So we're going to get the message. All praises, Israel. 1 Maccabees chapter 2. Vamos a primera de Macabeos en el apócrifo capítulo 2. 1 Maccabees 2. We'll start about the 62nd verse. En el verso 62. It says, "Fear not then the words of a sinful man, for his glory shall be dug in worms." You see that? Dice, no tengáis miedo de las amenazas de un impío, sus honores terminar en la basura, comidos por gusanos. See, he said, fear not. This is what Mattathias taught his sons. Don't fear the words of a sinful man. Why? Because his glory shall be dung in worms. What is dung? Doo-doo. Doo-doo. Entonces eso es lo que Matatías le enseñaba a sus hijos, que no le tuvieran temor a un hombre inmundo, que le tuvieran miedo a sus amenazas, porque era un hombre que sus honores terminarían en la basura, comidos por gusanos. See, so a sinful man's thoughts and plans and agendas, because they're sinful, the Lord will bring them to death and destruction. Entonces los planes de un hombre impío, que es de puro pecado y de maldad, el Señor a esos hombres y a esos planes viene con la destrucción para quitarlos. You see that? So as we read these words and we start getting into Nicanor, we're going to see that these words that this father taught was true words. Entonces vamos a leer de estas palabras, que todo lo que Matatías habló, que se iba a cumplir hacia un hombre llamado Nicanor, y que todo lo que él dijo se iba a cumplir. Read on. Today he shall be lifted up, and tomorrow he shall not be found. Because he is returned into his dust, and his thought is come to nothing. See that? Hoy se levanta, pero mañana desaparecerá, porque habrá vuelto al polvo, y sus planes se realizarán a nada. See, so the Lord is letting it be known through Mattathias that sinful man plans and thoughts will come to nothing, man, because the Lord will put them back in the earth. Entonces podemos ver que el Señor estaba hablando a través de Matatías. Era que los planes de un hombre impío iban a volver hacia nada, e iban a desaparecer como vuelto en polvo, y esos planes iban a venir a ser nada. Wherefore, you, my sons, be valiant, and show yourselves men. And show yourselves what? Men. Show yourselves men. Y dijo, pero ánimo, hijos míos, sé valientes y apoyados en la ley. Dice, o sea, ser fuertes, ser valientes, ser hombres. In the behalf of the law. See, in behalf of God's law, that's how we show ourselves men. Dice, y apoyados en la ley. ¿Cómo nos vamos a mostrar como hombres? Cuando nos apoyamos en la ley, en la palabra del Señor. See, so a man of the Lord gonna stand for God's law. That's it. A man of the Lord ain't gonna promote religion. Entonces el hombre de Dios se va a apoyar en la ley. El hombre de Dios va a estar parado firme en la ley y no va a promover religión. See, because God, when did God give us religion? When you open up your Bible, when do you see Christianity, Pentecostal, Catholicism, Baptist religion, Mormonism? When do you read any of that in this Bible? Porque el Señor nunca nos dio religión. Cuando tú abres tu Biblia, ¿a dónde miras Pentecostés? ¿A dónde miras Bautista? ¿A dónde miras cristianismo? Todo eso fueron términos que vinieron del hombre hacia la destrucción. See, so because the Lord didn't give his children, the children of Israel, religion. Religion is set up by the so-called European to put us to sleep. That's what religion do, put us to sleep. Entonces el Señor nunca nos dio religión.
y las religiones fueron puestas por las naciones paganas, comenzando con los europeos, que nos hicieron para que fuéramos ahora una nación que adorara a otros ídolos y subimos hacia un sueño profundo. See, so when Christ walked the earth, did he teach religion? ¿Tú crees que cuando Cristo caminó en la tierra, él predicó religión? No. No. See, so religion is of man, is of the devil. Todas las religiones del hombre, del diablo. Mattathias said, "You, my sons, show yourselves men in behalf of the law." Pero Matatías les dijo, pero ánimo, hijos míos, sé valientes, o sea, hombres, y apoyados en la ley. Read on. For by it, meaning by God's law, shall you obtain glory. Dice, pues ella, o sea, por la ley de Dios, será vuestra mayor gloria. ¿Viste? So let's read on. And behold, I know that your brother Simon is a man of counsel. You see that? Dice, yes, y queda Simón, vuestro hermano, yo sé que es hombre prudente. So Mattathias knew his sons. Entonces Matatías, él conocía a sus hijos. And he knew Simon, one of his sons, was a man of understanding and very wise. Y sabía que uno de sus hijos, llamado Simón, era un hombre que tenía mucha sabiduría. So listen to the wisdom of Mattathias, because we can gain some wisdom from it. Entonces ahora escucha la sabiduría de Matatías para que puedas obtener esta sabiduría. Go ahead. Give ear unto him always. You see? He shall be a father unto you. Dice, hacedle caso siempre. Él hará de padre con vosotros. So why would his sons have to listen to Simon? Entonces, ¿por qué sus hijos ahora tuviesen que prestar oído a su hijo Simón? Because he'd be like a father unto him, also too, because of the wisdom. There it is. Because the wisdom and understanding the Lord will bless them with, they will have to hear, right? Fuese por la sabiduría, ¿verdad? Que el Señor le entregase a Simón. Ahora sus hermanos ahora tuviesen que prestar su oído. See, so each of Mattathias' sons will have different, gifts. Entonces podemos ver que cada uno de sus hijos de Matatías, cada uno tenía diferentes dones. Read on. As for Judas Maccabeus, he hath been mighty and strong, even from his youth up. Look at that. Dice Judas Macabeo, fuerte y valiente desde su juventud. Mira eso. See, so Judas Maccabeus, as a young man, showed himself strong and mighty. As a young brother, a young Israelite. Entonces Judas Macabeos podemos ver que desde su juventud era un hombre valiente que tenía mucha fuerza desde un hombre joven. Let him be your captain and fight the battle of the people. You see that? Dice, será el jefe del ejército y peleará las batallas de su pueblo. Let him be your captain and lead you out in the battle where he's fighting the battles for Israel. O sea, diciendo que Judas Macabeo sea el jefe del ejército para que él sea el que pelea las batallas para el pueblo de Israel. So all praises, Mattathias wasn't raising those sellout brothers, man. Entonces, gracias al Señor, Judas Macabeos no era un hombre que se iba a vender para la destrucción de su pueblo. Read on. Take also unto you all those that observe the law, and avenge ye the wrong of your people. Look at that. Dice, hacer que se unan a vosotros todos los que quieren cumplir la ley y defender los derechos de vuestro pueblo. Well, what did Mattathias teach his sons? Entonces, ¿tú qué crees que Matatías le enseñó a sus hijos? Right there. To what? To defend what? ¿Qué les enseñó a defender qué? The people. Defend your nation. O sea, defender a tu nación. You see the message, brothers? ¿Ves el mensaje, hermanos? You defend your nation. You don't sell out your nation or be about self. Tú defiendes a tu nación. No la vas a ser un hombre que va a entregar a su nación y ser un hombre egoísta. Was Christ about self or was he about defending the nation of Israel? ¿Tú crees que Cristo era un hombre egoísta o era un hombre que quería defender a los hambrientos y el pueblo de Israel? If you just into self, then you're not a leader. Pero si tú ahora quieres hacer tú mismo y tener tu propio orgullo, entonces tú no eres de amor y no eres para su rebaño.
See, his father was teaching him, you always defend your nation. And that's the message for us, fathers, all that. We teach our sons that stand for your nation, brother. Don't be worldly, and then you on the other team. You're going to lose the battle. Entonces es lo que Matatías le enseñaba a sus hijos. Y es lo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, que sea de amor con nuestra nación, ¿verdad? Y no estar en el otro lado, a donde dándole la espalda a su propio pueblo. Read on. Recompense fully the heathen. The heathen were the Greeks. And take heed to the commandments of the law. Dice, devolver a los paganos, o sea, los griegos, lo que han hecho con vosotros y tener cuidado de cumplir siempre lo que manda la ley. Mira qué poderoso. See, so even though we were under the Greeks, as the children of Israel, Mattathias was teaching his sons, look, you keep God's commandments. Entonces mira qué poderoso, aunque el pueblo de Israel estaba bajo el imperio de los griegos, Matatías le enseñaba a sus hijos, les decía, sigue cumpliendo la ley, no te olvides de la ley, siempre cúmplela. See, he was teaching them, listen, don't go after other gods. Les estaba enseñando, no vayas hacia otros dioses, Don't be about stealing. no seas uno que roba, Don't be about adultery. no seas de adulterio. See? Don't be about worship and serving graven images. Les enseñaba, no te inclines a adorar imágenes y esculturas. You remember the Sabbath day to keep it holy. Te recordarás de guardar el día sábado, el día de reposo y mantenerlo santo. That's what he was teaching them before his death. Es lo que les estaba enseñando antes de su muerte. That's called great parenting right there. Eso es ser un buen padre, hermanos. Read on. So he blessed them and was gathered to his father. See that? Dice, y después dice, Matatías los bendijo y fue a reunirse con sus antepasados. So he blessed his sons and he went to his ancestors, meaning he died and his sons buried him. So he gonna come back in the resurrection at Christ's second coming. Entonces Matatías los bendijo. Entonces se fue ante sus antepasados a dormir, creyendo en la resurrección, que un día cuando Cristo venga, también Él va a resucitar. See that? So he instilled great integrity in his sons. Entonces Él les enseñó integridad a sus hijos. Now we're going to see if they followed his father's instructions or were his sons sellouts. Entonces vamos a ver si sus hijos siguieron el consejo de sus padres o fueron unos hombres que se entregaron hacia el mundo. So let's get it. Let's get 2 Maccabees, the 15th chapter, the first verse. Entonces ahora vamos a segunda de Macabeos, capítulo 15, versículo 1. Now we're going to read about Nicanor, a proud Edomite. Ahora vamos a leer de ese hombre malvado Nicanor, un hombre orgulloso de Idumea. What it say? Get somebody read Proverbs 16 and 18 real quick. Rápidamente vamos a leer en Proverbios 16. So this is God's word, brothers and sisters. 16-18, Proverbios 16-18, sabiendo que esta es la palabra de Dios, hermanos. You got it? Go ahead. Proverbs 16 and 18. Pride goeth before destruction. See, it says pride goeth before destruction. You see the sequence? Mira lo que dice, tras el orgullo viene el fracaso, ¿ves? ¿Ves cómo viene el fracaso a través del orgullo? Man in his pride to think he's God, think he's the most high, like a lot of our people think. I'm God, G. Listen, pride goeth before destruction. When we dealing with pride, what you think coming next? Y todo esto es cuando hombres que son de orgullo y que se creen Dios y se dicen yo soy Dios, como muchos de nuestra nación, ¿qué crees que viene a través de su orgullo? ¿Qué es lo que va a venir? Destruction is on its way. Destrucción, fracaso. Because the Lord is good at catching up to man. Man think he be getting away till the Lord catch up with him. Porque el hombre piensa que el Señor no los puede alcanzar. Pero a través de ellos se quieren desviar y quieren pensar que pueden escaparse del Señor. El Señor los afrenta y lo viene con esa destrucción. Go ahead. Okay. Pride goeth before destruction, and a haughty spirit And a haughty spirit before a fall. before fall. Dice, tras el orgullo viene el fracaso y tras la altanería, la caída.
So watch these words of wisdom that just came out. Watch how they connect with Nicanor. Entonces mira estas palabras de sabiduría que han salido del Señor y mira ahora, compáralas a ese hombre malvado de Nicanor en segunda de Macabeos 15. So we pressed on time, so we just get into it. 2 Maccabees 15:1. But Nicanor, hearing that Judas and his company were in the strong places about Samaria, resolved without any danger to set upon them on the Sabbath day. See that? Dice, cuando Nicanor supo que Judas y su gente estaban en la región de Samaria, decidió atacarlos sin correr. Dice, ninguno riesgó, aprovechando el sábado. See, so Nicanor is chasing after Judas, and he hear about Judas being in Samaria. That's the northern part of Israel. Entonces aquí Nicanor estaba correteando, estaba queriendo alcanzar a Judas, pero que era la parte región de Samaria, que era la norte parte de Israel. But if we catching it, you see this Edomite's problem. He don't care about God's Sabbath day. Pero si tú observas lo que acabamos de leer, que ese hombre no le importaba y no tenía temor a Dios, porque dice, no respetaba el día sábado. He don't have no fear about in the Sabbath day. He don't have no fear of that. No tenía ningún temor a Dios, que ya aprovechaba el sábado, ya estaba entrando el sábado. What did the Lord tell Israel? Remember the Sabbath day and keep it holy, because if we didn't, we would be put to death, right? Porque qué es lo que el Señor le dijo a Israel, y les dijo siempre observar mi sábado y mantenerlo santo, porque si no lo observas o no lo guardas, ¿qué es lo que venía? La muerte. See, and when we was in power, we even had the other nations, the strangers, keep the Sabbath day, right? Right. Y recordando que cuando nosotros estábamos en poder, o sea, el pueblo de Israel, nosotros aún a los extranjeros, ellos tenían que guardar el sábado también. But he don't care Pero a este hombre no le importaba about God's Sabbath. del día de reposo, el día sábado del Señor. So all these words we hearing is going out for our ears. It's a message to us. Entonces todas estas palabras están saliendo para nuestros oídos. Es un mensaje para que podamos entender. Read on. Nevertheless, the Jews that were compelled to go with him, So you had some Israelites in his crew. Y dice, y los judíos que habían sido obligados a la fuerza a ir con él. O sea que habían unos israelitas que estaban del otro lado y se fueron con él, que se rindieron hacia los griegos. said, "Oh, destroy not so cruelly and barbarously, but give honor to that day, which he that seeth all things hath honored with holiness above other days." See that? Y le dijeron, no los mates de una manera tan salvaje y bárbara. Respeta el día que Dios, que todo lo ve, honro de manera especial y consagro. So these Israelites here even trying to tell them, respect God's Sabbath day, because God made his Sabbath day more honorable than any other ordinary day. The Sabbath is not an ordinary day. Entonces aún estos israelitas que eran malvados y se habían entregado, ¿verdad?, con los enemigos, aún ellos mismos le estaban diciendo a Nicanor, les decían, no seas así, respeta el día de Dios que Dios hizo, porque este día no es un día ordinario, este es un día consagrado al Señor. See, so we're not to treat God's Sabbath day like it's all an ordinary day. Then we got the spirit that's on Nicanor. Entonces nosotros no podemos tratar el día de reposo del Señor como un día ordinario, porque si lo estamos guardando y no lo estamos guardando, estamos faltando el respeto, vamos a tener este mismo espíritu de Nicanor. So now watch this. Go ahead. Then this most ungracious wretch demanded if there were a mighty one in heaven that had commanded the Sabbath day to be kept. Look at that. Dice, pero aquel desalmado preguntó si había en el cielo un Señor que hubiera mandado celebrar el sábado. So it go to show you Nicanor, he don't believe in the Most High, right? Entonces aquí podemos ver que ese hombre Nicanor, él no creía en Dios, no creía que existía un Dios todopoderoso. Look what it said, Israel. It said he demanded of them if there were a mighty one in heaven that commanded to keep the Sabbath day. He don't care about the Most High.
Porque mira su actitud, le dijo, si de veras hubiera un Dios, o sea, dice un Señor que hubiera mandado que se hubiera celebrado. ¿Por qué? Porque no le importaba que existiera un Dios. When you're dealing with pride, what's coming next? Destruction. Pero cuando eres un hombre de altanería y un hombre de orgullo, ¿qué es lo que viene? El fracaso. Read on. And when they said there is in heaven a living A Lord. who? A living A Lord. who? A living A Lord. living Lord, Israel, a higher power. Dice, y ellos le respondieron, el Señor viviente, o sea que hay un Señor, un Dios, un poder que vive en los cielos. It says, and mighty, And mighty. who commanded the seventh day. No, read it right, brother. Let's say the first day of the week. Who commanded the seventh day to be kept. Y ellos le respondieron, el Señor viviente que tiene poder en el cielo, es quien nos ha mandado celebrar el séptimo día, no el primer día, el séptimo día, hermanos. What if I say my Sabbath is every day? Que si ahora yo vengo y digo, oh, el sábado para mí son todos los días. Is that pride? ¿Eso es orgullo, hermanos? What if I say, oh, the Lord did away with the Sabbath day. Now it's Sunday, the first day of the week. Que si ahora yo vengo y digo, oh, el Señor ya quitó el sábado, pero ahora yo vengo y digo, oh, yo lo celebro el día domingo. Now let's ask ourselves, why are many of our people going to church on Sunday, the first day of the week? Pero ahora pregúntate por qué muchos de nuestros hermanos ahora vienen y observan un día domingo para ir a la iglesia. One thing we do know, at least they know to gather, right? Algo que sí saben es que se reúnen, ¿verdad? Come on now. We got God's Sabbath day. We're supposed to gather. Pero recordando que nosotros tenemos en nuestro sábado el día séptimo y nosotros debemos reunirnos. That is a statute of commandment in regards to God's Sabbath day, right? Ese es un estatuto y un mandamiento que se respeta en el día sábado del Señor. But why are people gathering on the wrong day, Sunday? For what? Pero porque ahora nuestros hermanos y nuestra gente de nuestra nación ahora se reúnen en un día equivocado para guardar ese día? ¿Por qué lo hacen? What's the reason why you gonna say? They serving another God. That's right. Porque están sirviendo a otro Dios, hermanos. The devil. El diablo. And this so-called European chooses Sunday because he's a sun worshiper. Y estos europeos escogen el día domingo, que es el día del sol, porque adoran el sol. You see? So a lot of our people don't understand that. Pero muchos de nuestros hermanos no entienden eso. So look at Nicanor's attitude, and then you check our attitude out when it comes to God's Sabbath day. Entonces mira ahora la actitud de este hombre Nicanor y ahora examina tu actitud cuando viene el día de reposo. So let's check it out. Entonces hay que observarlo. Then said the other. Then said the other, mean proud Nicanor. Entonces replicó Nicanor. And I also am mighty upon earth. What do you think he is? Dice, pues yo tengo poder en la tierra. Entonces él quién se cree. You think he God? He think he's God. Él se cree Dios, hermanos. Yeah, and I'm mighty upon earth. Yeah, he did have power. Él dijo, pues yo tengo poder en la tierra. Sí tenía poder. And I command to take armies and to do the king's business. See that? Y ordeno tomar las armas y obedecer al rey. So that's telling you right there. He's like, to hell with the Most High, to hell with the Sabbath day. We're going to do Demetrius' business because that's who was ruling at this time. King Demetrius. Agree. That's what he's saying. Entonces por su actitud, lo que él estaba diciendo, no me importa tu Dios, no me importa el día sábado, yo voy a hacer el mandato de Demetrio, el rey que reinaba de los griegos en ese día, en esos días. So you hear all this talk? ¿Viste ahora cómo él se expresa su actitud? Read on. Yet he obtained not to have his wicked will done. Y dice, sin embargo, no pudo llevar a cabo su perverso deseo. So Nicanor, in exceeding pride, And exceeding what? pride and haughtiness, determined to set up a public monument of his victory over Judas.
and them that were with him. Y mira lo que hizo Nicanor, dice, en su orgullo y arrogancia pensaba levantar un monumento público con las cosas que iba a quitar a las tropas de Judas. So what type of spirit did he have on him? Entonces, ¿qué tipo de espíritu tenía Nicanor? A proud and haughty spirit. What's coming next? What's the sequence? Dice, tenía un espíritu de orgullo y arrogancia. Entonces, ¿cuál es la secuencia que ahora venía por ese orgullo? What's the feast called? Destruction. ¿Cómo se llama la fiesta? La destrucción de Nicanor. See, the Lord wants us to hear the message Entonces el Señor quiere que escuchemos el mensaje, because he wants us to repent porque Él quiere que nos arrepintamos and obtain eternal life because he loves us. y para poder obtener la vida inmortal porque nos ama. So here you got Nicanor. He thinking he gonna make Judas and them a public monument. Who you think gonna be the public monument? Entonces aquí tenías a Nicanor que quería hacer un monumento público de Judas, pero ahora ¿quién iba a ser el monumento público? Who's gonna become the public monument at the end of this? Al último, ¿quién es el que va a tener ese monumento público? This devil right here, Nicanor. Este diablo, Nicanor. Read on. But Maccabees had ever sure confidence. You see that? Dice, pero Macabeo dice, no dejaba de confiar. Let's look at that again. Read it again. But Maccabees had ever sure confidence. Now, you got pride. You should highlight this, Israel. And then you got brothers and sisters that's confident. Israel will get a brother and sister that's confident. Oh, they're proud. Entonces mira eso y obsérvalo, porque había un hombre Nicanor que era orgulloso, pero había otro hombre llamado Judas, Macabeo, que dice que no dejaba de confiar. Pero ahora, cuando miras en los tiempos que vivimos, puede haber un hermano que tiene confianza, pero ahora el hombre que de codicia, mira a ese hermano, ¿verdad? Que es un hombre orgulloso, lo tienen mal, hermanos. See, because we don't know the scriptures, we be talking. Porque no sabemos las escrituras y solo nos ponemos a hablar. See, confidence goes with faith. Recordando que la confianza va junto con la fe. Now, is Judas proud like Nicanor? ¿Tú crees que Judas Macabeo era orgulloso como Nicanor? No. No. Judas had faith, brothers and sisters. No, Macabeo tenía confianza, tenía fe. Nicanor is proud and haughty. Look how he talks. Nicanor era orgulloso con arrogancia. Mira cómo hablaba, mira cómo era su actitud. And that's how you can tell what's pride. Look at the scriptures. Y así es como puedes observar qué es el orgullo. Mira las escrituras, mira cómo se expresa. You can't. Maccabees knows in who he believes in. That's right. He got that faith. Él tenía fe y tenía su confianza en el Dios Todopoderoso. Go ahead. It says, but Maccabees had ever sure confidence that the Lord would help him. Pero Macabeo no dejaba de confiar, lleno de esperanza en que el Señor les ayudaría. Wherefore, he exhorted his people. He exhorted who? His people, not to fear the coming of the heathen against them, but to remember the help which in former times they had received from heaven, and now to expect the victory and aid which should come unto them from the Almighty. Uh-huh. Y mira lo que hacía Judas. Y dice, y animaba a sus compañeros a no temer el ataque de los paganos, ya que recordando el auxilio que habían recibido de Dios, esperasen que también ahora el Señor Todopoderoso les diera la victoria. So he's reminding Israel how that the Lord been with them in times past. Entonces les estaba recordando que desde tiempos anteriores el Señor ha estado con ellos y siempre les ha dado la victoria. Se recordaban de las escrituras de todo lo que el Señor había hecho con su pueblo. Go ahead. And so comforting out of the law and the prophets. So what did Judas use to comfort the people? Y dice, y les dio ánimo con las palabras de la ley y los profetas. Entonces, ¿qué fue la arma más poderosa que Judas pudo usar para animar a su pueblo? What did he use? ¿Qué usó? Jesse? He was the law and the prophets.
That's right, them scriptures. Él usó las escrituras, hermanos, la palabra de Dios para animar a su pueblo. The scripture was never called the Old Testament. Recordando que las escrituras nunca se llamaban el Viejo Testamento. The way these witches use the term. As soon as you go to Genesis, you in the Old Testament. That's a trick. Así como estos brujos han usado en la palabra y dicen, estás leyendo la palabra y dicen, oh, estás en el Viejo Testamento. See, that's that witchcraft words that they've been taught from mainstream religion. As soon as you go to Isaiah, see, why are you in the Old Testament? Y esa es la brujería que usan estos brujos, ¿verdad? Para el punto que tú ya estás leyendo el libro de Isaías, te dicen, oh, ¿por qué estás leyendo eso? Nosotros ya no debemos leer eso. So the scriptures is also called the law and the prophets, and it show you that Judas, what could he do? He could go in them scriptures, man, and comfort the people. Entonces la ley y los profetas siempre eran las escrituras y todavía son las escrituras. Y este hermano Judas, él tenía ese don también de poder escudriñar las escrituras y poder dar ánimo al pueblo con las escrituras de Dios. See, so right off the bat, is that a sign of a true leader? Entonces, viendo eso, ¿no fuese ese la indicatoria de un líder poderoso en las manos del Señor? You read about Judas coming with his own doctrine, right? ¿Tú nunca leíste de Judas Macabeos venir con su propia doctrina? Tricking Israel. Trayendo divisiones y doctrinas de demonios a Israel. Scamming Israel. Quitándoles dinero, le da con mentiras al pueblo. Land with all type of women being fornicators like you got in Israel. Él no andaba acostándose con todas las mujeres en Israel. Nunca hizo eso. Read on. And withal, putting them in mind of the battles that they would have fought, he made them more cheerful. He made them what? More cheerful. Dice, les trajo a la memoria los combates que habían sostenido y los dejó aún más animados. See, so our spirits got lifted up because we had the right leader in place. Entonces nuestros ánimos en esos días fue levantado porque el Señor había puesto un líder poderoso enfrente de ellos. So you think he's going to defend his nation? ¿Y tú crees que Judas iba a defender a su nación? Sí. Yeah, right along with his other brothers. Así juntamente con sus otros hermanos. Message. Ese es el mensaje. Okay, let's read on. And when he had stirred up their minds, he gave them their charge, showing them therewithal the falsehood of the heathen and the breach of oaths. You see that? Y después de infundirles valor, de esta manera les dio instrucciones y le hizo ver la mala fe de los paganos y su incumplimiento de los juramentos. See, so even though Judas came with them scriptures, he's also telling Israel, his people, never trust your enemies. Entonces, aunque Judas les predicó con las escrituras y les dio ánimo, también les dijo, nunca confíes en tus enemigos. They will break oaths and contracts with you. Son los que van a quebrar los juramentos y los contratos contigo. And look how this so-called European dealt with our so-called Hispanic brothers and sisters. Did they not break contracts and oaths? ¿Y qué es lo que hicieron estos europeos españoles? ¿No quebraron también con nosotros, con los hispanos y con los modelitos también, diferentes contratos y diferentes modificaciones que ellos dijeron que iban a cumplir, pero nunca lo hicieron? See? So that's why I'm saying you got this Donald Trump, the guy talking about some wall. The heck with that. Drugs is everywhere, man. The scriptures say the whole world is lying in wickedness. What are you talking about, some wall? Porque ahora tienes a un hombre llamado Trump, ¿verdad? Queriendo hacer una pared para separar supuestamente las drogas. Pura mentira, hermanos. Las drogas van a todavía entrar. How walls gonna stop an airplane? ¿Cómo una pared va a detener un avión? See, that's the foolishness. It's all falsehood. Esa es la tontería, hermano. Es pura falsedad. But we want to join this man's team. Pero aquí ahora en nuestra nación ahora quiere unirse al equipo de este hombre malvado. We'll be on the wrong team. Estamos en el equipo equivocados, hermanos. And when we worldly,
Cuando eres mundano, And on this man team, we're going to be dealing in falsehood and deceit because we have the same spirit this man has. y cuando eres mundano y estás en el mismo equipo de este hombre, de este imperio, vas a estar también en la misma, en el espíritu de error, y vas a estar con ese mismo orgullo, yendo en contra de Dios y adorando dioses ajenos. See? So we ain't supposed to be acting like Canaanites and Edomites, man. Nosotros no debemos estar actuando como cananeos y edomitas. What Daniel tell those two wicked elders during the time of, when you read about the history of Susanna? ¿Qué le dijo Daniel a esos dos ancianos malvados que quisieron violar a la hermana Susana? ¿Qué les dijo? They was about fornication and dealing unjustly with Israel. Daniel called them and said, man, you ain't a Judah, you a Canaanite. ¿Qué les dijo? Daniel sabía que eran unos hombres fornicarios, ¿verdad? Y que no eran de verdad y traían juicio malo en contra de sus hermanos. Y Daniel les dijo, ustedes lo que son, ustedes son hijos de los cananeos, le dijo en su cara. Read on. Thus he armed every one of them, not so much with defensive shields and spears, as with comfortable and good words. You see that? Y dice, y así armó a todos más con el ardor de su elocuencia que con la seguridad de los escudos y las lanzas, o sea, con sus palabras. You see what Judas armed these brothers' minds with? ¿Ves cómo armó Judas a los hermanos? ¿Cómo los armó? What was it? ¿Con qué los armó? Faith. What else? What did the Bible tell us? Los armó con fe y qué más. ¿Qué es lo que la Biblia nos dijo? Jesse? Comforting good words. Yeah, but what else it said? He was comforting them also out of what? Use all that, Samakiwa. The law and the prophets. Los armó con la ley y las profetas, o sea, las escrituras, hermanos. Because these scriptures gird up our minds. Porque estas escrituras dicen que arman nuestras mentes. That's why Satan don't want us in the scriptures. He want to distract us. Por eso Satán no nos quiere en las escrituras, él nos quiere distraer. That's what Christ told us about the seed and the sower, that parable. Remember when we hear that word, what it say? Satan come immediately to take that word out your mind. Y por eso Cristo habló de la parábola del que siembra, el segador y el que siembra. Porque cuando esa palabra, esa semilla llega, ¿quién va a estar allí? Satán, para querer quitar esa semilla dentro de ti. That's why we got to take time out, man, slow down and study. Quit moving so fast. Por eso nosotros debemos ser hombres de fe y de paciencia y estudiar, hermano. Ya deja de tratar de moverte tan rápido y ponte a estudiar, escudriña esta palabra poderosa. Israel is out of control. You talk about prayer. They say, you know what? Let me pray to hit the lottery so I can get $1 million. What's wrong with you, brother? Israel está tan desviado, ¿verdad? Que al momento que tú dices vamos a orar, vienen con cosas mundanas y dicen, sí, yo voy a orar para que me gane la lotería y sea un hombre rico. ¿Ves cómo están mal? It says, whatever you desire, brother, in prayer, you shall have. Vienen y tú haces las escrituras, sí, dicen las escrituras que todo lo que tú orares, el Señor te lo dará, solo tienes que tener fe. Pero están en el mundo, hermanos, no están en sentido correcto. Missed the point, then you take them back. Slow down, brother. Can you recite the Lord's Prayer? Sure I can. Yes, I can. Están faltos de entendimientos y por eso vienen y les dicen, ¿puedes recitar la oración del Padre Nuestro? Y dicen, sí, yo lo puedo hacer. And what did it say? Give us day by day our what? Daily bread. It didn't say $1 million. And come on, man. Cuando lo oras, dice, danos nuestro pan de cada día. No dice que te va a dar $1,000 millones. We be worldly. Lo que pasa es que somos mundanos, hermanos. It's this mind that's touched Israel. Es esta mente, hermano, que el enemigo la toca. We be too far gone in this world, and that mind be got by Satan. Estamos durmiendo y estamos muy enredados en este mundo donde Satán los tiene cautivos. And the Lord be trying to stop us in our tracks because He don't want to lay hands on us. Y el Señor nos viene y nos corrige y nos amonesta y nos dice, hijo, ven, pero para que vengamos al arrepentimiento, pero muchos no quieren escuchar. See, so we got to get our minds
armored up with God's words. Entonces nosotros debemos armarnos con la armadura de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios para seguir firme en esa fe, en la batalla de la fe. Go ahead. It says, and besides that, he told them a dream worthy to be believed, as if it had been so indeed, which did not a little rejoice them. Look at that. Y dice, y la visión era esta. Dice, o sea, y dice, y les contó además una visión digna de crédito que había tenido en sueños, la cual alegró a todos. So now he's going to give them a dream that the Most High sent him. In the dream, right? Because the Lord was dealing with Judas. The dream was so cold-blooded as if it was actually happened. Entonces ahora, Judas ahora les iba a contar una visión que el Señor le dio, porque ese hermano estaba conectado con Dios. Y esa visión era tan real que cuando la iba a contar, iba a suceder algo poderoso. But this dream is from the Most High. Get Ecclesiastes 30, I believe it's 36. Pero este sueño, esta visión, era de Dios Todopoderoso. Vamos a Eclesiástico 36. Or 34. Perdón, 34. We'll get straight to the point. Ecclesiastes 34 and 5. Eclesiástico 34, versículo 5. Divinations and soothsayings and dreams are vain. You see what's that saying? Mira lo que dice, adivinaciones, pronósticos y sueños son cosas sin valor. See, so divination and soothsaying, that's when you can look and see the future. Witchcraft. Entonces las adivinaciones y pronósticos son esos brujos, ¿verdad? Que miran el futuro, que es pura adivinación, o sea, brujería. And this so-called European trust in divinations and soothsayings. Y estos europeos, ellos confían en esas adivinaciones y esos pronósticos. And dreams is thrown in there because everything you see in the dream don't mean it's true. Y está ahí en los sueños incluidos, porque todo lo que tú sueñas, no todo es verdad y significa que va a pasar en verdad. So you don't make every move off dreams you done had. Entonces no puedes confiarte y tomar acción por todos los sueños que tú tienes. Go ahead. And the heart fancieth as a woman's heart in travail. You see? Y las fantasías como las de mujer de parto. So our minds can be playing with us. Entonces nuestra mente puede estar jugando juego con nosotros. Read on. If they be not sent from the Most High. See, if the dreams is not sent from the who? Most High. In thy visitation, set not thy heart upon them. Mira este verso poderoso, dice, si no vienen de parte del Altísimo, no les prestes la menor atención. So this dream of vision given to Judas, this is some Judas and the rest of Israel could set their heart upon. Entonces la visión que Judas Macabeos había recibido del Padre Altísimo era una visión que el pueblo de Israel iba a poder poner su confianza y creer. See? These Israelites here, they know Judas is a man of the Lord. Porque estos israelitas aquí que estábamos hablando y leyendo, ellos sabían que Judas Macabeos era un hombre del Señor. So they go to show you, the Most High was dealing with Judas on a high level, right? Entonces esto nos enseña que el Señor poderoso estaba obrando en la vida de Judas Macabeos en una manera poderosa. The Lord got him in place for a reason. El Señor lo puso en esa posición por una razón. To fight the battles of Israel. Para pelear la buena batalla para el pueblo de Israel. So let's read about this dream, this vision. Entonces vamos a de regreso 2 Macabeos 15 y vamos a leer de esta visión. Verse 12. And this was his vision, that Onias, who had been high priest, a virtuous and a good man, reverent in conversation, gentle in condition, well spoken also, and exercised from a child in all points of virtue, holding up his hands, prayed for the whole body of the Jews. El verso 12 dice, la visión era esta. El antiguo sumo sacerdote, Onías, hombre bueno y excelente de presencia modesta y carácter amable, de trato digno y dado desde su niñez
a la práctica de la virtud, estaba con las manos extendidas orando por todo el pueblo judío. You see that? The Lord didn't have to do that with Judas, but he said, listen, in this, I'm going to give Judas a vision. And he showed him Onias, who used to be a righteous high priest, who passed on. He showed Judas in a vision, Onias praying for the nation of Israel, man. Entonces mira cómo trató el Señor con Judas. No lo tenía que hacer, pero aún le enseñó esta visión de este sacerdote Onías que antes vivió, que era un hombre, ¿verdad?, justo, ¿verdad?, entregado a la ley de Dios. Y le enseñó esta visión en cómo este sacerdote extendía sus manos hacia arriba y oraba por el pueblo de Israel. See that? That's cold. Eso es poderoso, hermanos. 13. This done, in like manner, there appeared a man with gray hair, and exceeding glorious, who was of a wonderful and excellent majesty. See? Dice, enseguida apareció otro hombre que se distinguía por sus cabellos blancos y su dignidad. So now you see another man in this dream. Entonces ahora mirabas a otro hombre en este sueño. With gray hairs and of excellent majesty. Dice, y sus cabellos eran blancos y tenía mucha dignidad. Then Onias answered, saying, This is a lover of the brethren, who prayeth much for the people and for the holy city, to wit, Jeremiah, the prophet of God. Look at that. Y dice, y la majestad que le rodeaba indicaba claramente que se trataba de un personaje de la más alta autoridad. Y dice, y Onías tomó la palabra y dijo, este es Jeremías el profeta de Dios, el amigo de sus hermanos, que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa. Look at that. So who else he see in his dream? Entonces, ¿quién más Judas vio en su sueño, en esa visión? Jeremiah. Vio a Jeremías, hermanos. And what they call Jeremiah? ¿Y qué le llamó a Jeremías? A prophet. What else? El profeta de Dios. What else? Benjamin. A lover of the brethren. Le llamó también el amigo de sus hermanos. Wait a minute, but Jeremiah, when you read the book of Jeremiah, he was getting on false prophets and admonishing Israel. Pero puede venir el hombre, pero espérate un momento. Jeremías, cuando él era usado por Dios, hablaba en contra de los profetas malvados y corregía al pueblo de Israel. See, he was out there correcting Israel. What's going on? Why was Jeremiah doing that? Él estaba ahí corrigiendo al pueblo de Israel, pero ¿por qué estaba haciendo eso Jeremías? Why was Jeremiah exposing false Israelites? Porque Jeremías estaba exponiendo o trayendo a la luz a los falsos profetas, a los falsos israelitas. But we be having it backwards. Porque ahora nosotros, el pueblo de Israel, la tiene al revés. Why brothers be talking about other men's doctrines and not? Listen. Viniendo diciendo, ¿por qué los hermanos hablan de los otros hermanos, de sus doctrinas, de sus falsas doctrinas y todas esas cosas? Those brothers be coming with hatred and sowing discord. Listen, you got it backwards, buddy. Son los que dicen, esos hermanos tienen odio y hablan de nuestras doctrinas y todo. No, hermano, lo tienes al revés. Le estás mirando equivocadamente. Emotions is clouding your judgment, man. Tus emociones te están nublando tus ojos y tu sentido. So why was Jeremiah out there doing what he was doing? Entonces, ¿por qué Jeremías estaba haciendo la obra del Señor y estaba haciendo lo que estaba haciendo? See? Of course, he was a lover of the brethren. That's the answer. Okay. ¿Por qué? Porque él era amigo de sus hermanos. Él amaba a la nación de Israel. Él lloraba por el pueblo. That's what it's about. You got something? Yeah, I would say because he was ordained and used by the Most High for the people. That was the answer. Love of the brethren. See, keep going. He loved the brethren. Porque él fue ordenado por el Señor y amaba al pueblo, amaba a sus amigos y a sus hermanos. You see? And be in prayer, man. Hombre de oración. Read on. Whereupon Jeremiah, holding forth his right hand, gave to Judas a sword of gold, and in giving it spake thus. Y Jeremías extendió la mano derecha y dio a Judas una espada de oro y le dijo. So it just told us something cold.
that Jeremiah, holding forth his right hand, gave Judas a sword. Well, why didn't he give the rest of Israelites sword and the Lord showed them dreams at the same time? What's going on here? Entonces poderoso el Señor ahora a Judas en la visión dice que le da ¿qué? Le da una espada de oro, pero ¿por qué a los otros hermanos no le dio espadas y a él sí? Because you had other Israelites rise up, hearing about the mighty acts of Judas and his family. They were trying to get themselves a name, and what happened? Porque ¿qué si los hermanos se le diese una espada y ahora ellos iban a querer levantarse y para ponerse ellos arriba, ¿verdad? Para que ellos mismos sean exaltados? Ahora ¿qué iba a pasar? See, they got themselves destroyed and other people hurt and destroyed. Ahora ellos si fuesen eso pasara iban a ser destruidos y aún las casas y sus familias iban a ser destruidas. So the truth is spiritual, man. Entonces la verdad es espiritual, hermanos. So because he knew he was a captain and he was for the people, and then he was going to lead us to battle. It's what the Lord had set up, man. We go against destruction. El Señor, esa es la estructura que Él puso. Él lo puso como jefe a Judas, ¿verdad? Para hacer la obra y pelear por el pueblo. Pero ahora, como ahora el pueblo va ahora en contra de la verdad y en contra de la estructura de Dios. We're a carnal people, man. Porque somos una nación carnal, hermanos. I'm saying, using the scriptures like you teach, First Maccabees 2:66, it says, as for Judas Maccabeus, he has been a mighty and strong, even from his youth up. Let him be your captain, like brother has mentioned, and fight the battle of the people. That's right. See, so the Lord was dealing with him. That's why he was seeing visions. And Israel hearing scriptures come from him, this vision. So what you think Israel gonna do next? They ready. Todo esto fue planeado por el Señor. Y por eso, como leímos anteriormente, el Señor lo puso, ¿verdad? Por las palabras de su padre Matatías, dijo que él iba a ser el jefe del ejército, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ahora a través de él, ahora él iba a venir y con las escrituras iba a animar al pueblo para ahora ir a pelear en contra de los enemigos de Dios. Verse 16. Take this holy sword, a gift from God. A gift from who? A gift from God, with the which thou shalt wound the adversary. Look at that. Y mira lo que dice el 16. Toma esta espada santa que Dios te da. Con ella destrozarás a los enemigos. So in this vision, Jeremiah giving Judas a sword, a gift from God. Said, take it. Entonces en esta visión Jeremías le está dando a Judas Macabeos una espada santa, un regalo para destrozar a los enemigos. You're going to destroy your enemies. Tú, Judas, vas a destruir a todos tus enemigos. See where his confidence is coming from? ¿Ves ahora de dónde estaba viniendo la confianza de Judas Macabeos? His faith, all that's coming from God, man. La fe y su confianza estaban viniendo de Dios. Read on. Thus, being well comforted by the words of Judas, which were very good and able to stir them up to valor, and to encourage the hearts of the young men. To encourage the hearts of what? To encourage the hearts of the young men. The young men need their hearts encouraged. They determined not to pitch camp, but courageously to set upon them, and manfully, And what? And manfully to try the matter by conflict, because the city and the sanctuary and the temple were in danger. Look at that. Mira qué poderoso. Dice, y reconfortados con las elocuentes palabras de Judas, palabras capaces de inspirar valor y de convertir en hombres fuertes a los jóvenes. Los judíos resolvieron no quedarse en el campamento, sino lanzarse valientemente a la ofensiva. Dice, con todo el valor posible luchar cuerpo a cuerpo y resolver su situación, puesto que Jerusalén y la religión, dice, y el templo estaban en peligro. See, they told Judas, listen, brother, why pitch camp? Point us in the direction and let's go to war now. Entonces los jóvenes se llenaron de valor y dijeron, ¿saben qué? No vamos a levantar el campamento ahora.
hay que ir a atacar a nuestros enemigos para vencerlos. They knew they was about to win, right? Ellos ya sabían que iban a ganar esta batalla. What should we be knowing? Entonces, ¿qué nosotros debemos nosotros también creer que vamos a ganar? We're about to win. Nosotros vamos a ganar también, hermanos. We just gotta roll with Christ Solo que debemos tener fe en Cristo and the apostles. y creer en el mensaje de los apóstoles. Christ is already leading the way. Cristo ya tiene, Él es el que está llevando el camino hacia el Padre. You see? So let's read on. For the care that they took for their wives and their children, their brethren and kinfolk, was in least account with them. But the greatest and principal fear was for the holy temple. You see Dice, el that? temor por sus mujeres y sus hijos, dice, por sus hermanos y parientes, era poca cosa comparado con el que sentían por el templo recién purificado. See? So it wasn't that these brothers didn't care for their families and kids and kinfolk. They had the right frame of mind. It was about serving the Most High first, because the Lord take care of the rest. O sea, no estaba indicando que no les importaban sus hijos o sus mujeres, sino que ellos ya tenían la confianza y creían que el Señor les iba a dar la victoria, iban a ser triunfantes por el poder del Todopoderoso. Go ahead. Also, they that were in the city took not the least care, being troubled for the conflict abroad. Dice, y la angustia de los que quedaban en la ciudad no era menor, con la preocupación por el combate que iba a librarse al campo abierto. And now, when as all looked what should be the trial, and the enemies were already come near, and the army was set in array, and the beasts conveniently placed, and the horsemen set in wings. Y dice, y todos esperaban el deslance de la acción. Los enemigos ya iban contratando sus fuerzas. El ejército estaba dispuesto en orden de batalla. Los elefantes colocados en posición estratégica y la caballería situada en las alas. Maccabees, seeing the coming of the multitude, and the divers preparations of armor, and the fierceness of the beast, stretched out his hands toward heaven, and called upon the Lord that worketh wonders, knowing that victory cometh not by arms, but even as it seemeth good to him, he giveth to such as are worthy. Y dice, y al ver Macabeo el ejército que se acercaba, dice, la variedad de sus armamentos y la fiereza de los elefantes, dice que extendió sus brazos al cielo y invocó al Señor y que hace prodigios, sabiendo que el Señor le daría la victoria a los que le merecen. Dice, no gracias a las armas, sino según él mismo dice. You see that? So that's what Nicanor is doing. He's using intimidation tactics. Entonces lo que estaba haciendo Nicanor, él quería venir a querer intimidar al pueblo del Señor. See? And that's how you go to war. You have, when they went to war, you have different armies come with a fierce beast and all that. That's to intimidate the enemy, because once your spirit is gone in war, you already lost. Entonces esa era la táctica cuando iban hacia las guerras. Tenían diferentes grupos de armamentos y diferentes secciones de guerreros y elefantes y bestias para poder tratar de convencer, porque si ya tenían a tu espíritu, venían con tácticas de temor, porque si ya tenían tu espíritu, ahora ellos ya podían invadirte y ganar ellos la batalla. You think Judas is intimidated? Pero tú crees que Judas tenía temor a esos hombres? The Lord gave him visions, man, and he knew them scriptures. Ya Judas ya había tenido visiones y él sabía las escrituras. Read on. Therefore in his prayer he said after this manner, O Lord, thou didst send thine angel in the time of Hezekiah, king of Judea, and didst slay the host of Sennacherib 180,000. Look at that. Dice entonces Judas invocó al Señor de este modo. Tú, Señor, en tiempos de Ezequías, rey de Judá, enviaste un ángel y aniquilaste a 185,000 hombres del campamento de Sennacherib. You see? So in his prayer, he was reciting our history, how the Lord sent one angel and killed 185,000 Assyrians. Entonces aquí Judas en su oración, él estaba recordando, ¿verdad?, las escrituras, en cómo
el Señor mandó un ángel en el tiempo de Ezequías y mató a 185,000 hombres del campamento de los asirios. See, so he's using the perfect scripture for the current situation. Entonces él estaba usando la perfecta escritura para la situación que ellos estaban atravesando. Didn't Christ do that? ¿No te recuerdas que Cristo también hizo eso? See, so the righteous knew how to get down in them scriptures and pray in the time of what? Adversity. Entonces los hombres justos, ellos sabían cómo escudriñar y poder dividir las escrituras en ese tiempo de aflicción y de tormento. Read on. Wherefore thou also, O Lord of heaven, send a good angel before us, for a fear and dread unto them. Y ahora también Judas dijo, Señor de los cielos, envía tu ángel bueno delante de nosotros para que siembre el miedo y el terror. And through the might of thine arm, let those be stricken with terror that come against thy holy people to blaspheme. And he ended thus. Y hierre con el poder de tu brazo a estos paganos que te injurian y que atacan a tu pueblo santo. Y así Judas terminó. Did he babble in his prayer or did he get straight to the point? ¿Tú crees que Judas tartamudeó en su oración o oró con convicción y se fue hacia el punto? When he prayed, did he ask the Lord straight what he needed in his supplication? Cuando él oró ante el Señor, él pidió claramente en su suplicación lo que él quería que el Señor interviniese. That's an example for us. Ese es un ejemplo de nosotros creyendo, teniendo fe, hermanos. Go to the Father in the name of Christ and ask what you need. Yendo hacia la presencia del Padre en el nombre de Jesucristo y pidiéndole lo que tú necesitas. All the wisdom is in the book, Israel, your book. Toda la sabiduría, hermanos, está aquí en estas escrituras. See, so let's read on. Then Nicanor and they that were with him came forward with trumpets and songs. You see? Dice, los soldados de Nicanor marcharon al son de trompetas y cantos de guerra. Here in Nicanor, they sing in these Edomites, you know, they bunk songs and, you know, boom, 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 come with the band and all that. What is that for? Entonces aquí tenían a esos griegos que venían con cantos, ¿verdad? Pero ¿por qué crees que hacían eso? You ever watch the boxers come out? They come with me. They playing pop and all this. I'm a business as a rider. Why are they doing that? No miran los boxeadores cuando van a ir hacia esa pelea. ¿Por qué crees que salen con esa música? ¿Por qué? There's a reason why they're doing that. They're going to war. Hay una razón, porque van para la guerra. It's to intimidate Es para intimidar, hermanos, por eso lo hacían. your enemy. Es tu enemigo. And they be the first ones knocked out. Many of Y them. son los primeros que les dan el knockout técnico. Boy, go ahead. But Judas and his company encountered the enemies with invocation and prayer. Look at the difference. Y mira la diferencia, dice, los de Judas se lanzaron al combate con súplicas y oraciones. So we go into the war being spiritual, praying to the Most High, right? Entonces el pueblo santo de Israel, ellos se fueron hacia la guerra, ¿verdad? En el espíritu, orando hacia el Padre Altísimo. Nicanor is carnal. His music and all that is Tabakis. El Nicanor era carnal y toda su música que usaban era para su dios Bacchus. See, so read on. So that fighting with their hands and praying unto God with their hearts, See, they Y luchando con sus manos invocaron a Dios en sus corazones. we went to war praying. Entonces nosotros fuimos hacia la guerra orando. They slew no less than 35,000 men. For through the appearance of God, they were greatly cheered. Look at that. Y dejaron tendidos a no menos de 35,000 enemigos y quedaron muy contentos por esta intervención de Dios. See the power of prayer? Desde el poder de la oración, hermanos, That's a weapon, man, prayer. esa es una arma más poderosa que no es carnal. The Lord presence showed up in the war. La presencia de Dios se manifestó en esa guerra. Read on. Now when the battle was done,
Returning again with joy, they knew that Nicanor lay dead in his harness. All praise. Y dice, terminando el combate, al retirarse llenos de alegría, descubrieron a Nicanor con su armadura muerto en la batalla. Gloria a Dios. Real quick, go to 1 Maccabees 7. Rápidamente vamos a Primera de Macabeos, capítulo 7, And 43. 43. It says, so the 13th day of the month Adar, the host joined battle. But Nicanor's host was discomfited, and he himself was first slain in the battle. Dice el 43, dice, los dos ejércitos trabaron batalla el día 13 del mes de Adar. Dice, el ejército de Nicanor fue derrotado y él mismo fue el primero que cayó en el combate. You see that proverb came to pass? ¿Ve cómo ese proverbio vino y se cumplió en este hombre? When man is proud and haughty, then come destruction. Cuando el hombre es orgulloso y de altivez, viene que la destrucción, la caída. Mattathias told his sons, fear not the words of a sinful man. He's going to become dung and worms. Matatías le dijo a sus hijos, no le tengas temor a un hombre impío, porque sus acciones y todo van a venir a ser comido por los gusanos y va a ser por basura. So where all that talk at? If there was a mighty one in heaven, Entonces, ¿dónde estaba esa altivez que decía, si existe un Dios? ¿Verdad? did he find out? ¿Tú crees que él se dio cuenta de ese Dios que sí existe? He the first one died. Él fue el primero que cayó, muerto. Now guess what? Now, if you're carnal and your leader die, what do you think the rest of the men going to do? Entonces, ¿qué crees? Si eres un hombre carnal y tu líder se muere, ¿qué es lo que le iba a pasar al resto de todos esos hombres? See, it was a done deal. It was over for them, right? La guerra estaba ganada, ya estaban vencidos, hermanos. Lord took that spirit. What was Bacchus at to help them? El Señor los derribó. ¿A dónde estaba ese Dios, Bacchus, para defenderlos? Porque es un Dios muerto. You see? So even though Nicanor was a power, we have a higher power, man. Entonces, sabiendo que aunque Nicanor era un hombre que en esta tierra tenía poder, nosotros tenemos aún un poder más alto que existe en los cielos. So we got to always remember that, Israel. When we go through adversity, and the Lord try to attack us with fear, you have a higher power. Entonces, recordando eso, hermanos, en esta batalla de fe, cuando estemos pasando diferentes aflicciones o diferentes tormentos, y el enemigo quiere venir hacia tu cabeza o tu mente, recordando que tú tienes a un alto poder que existe y está vivo. So verse 29. 2 Maccabees 15:29. Vamos de regreso a segunda de Macabeos 15:29. Then they made a great shout and a noise, praising the Almighty in their own language. Y dice, el 28 dice, terminando el combate, al retirarse llenos de alegría, descubrieron a Nicanor con su armadura, muerto en la batalla. Entonces, en medio de gritos y aclamaciones, alabaron al Señor en su lengua materna. And Judas, who was ever the chief defender of the You citizens, see that? both in body and mind, What is that telling us? Y Judas, que se había entregado por entero, en cuerpo y alma. ¿Qué significa eso? Do you read about Judas ever becoming worldly and separating himself from his people that's standing for the Lord? ¿Tú alguna vez leíste que Macabeo, él se retiró de su nación o de sus hermanos y se hizo un hombre mundano para no estar con sus hermanos? Or did he always stand up and fight for his nation, his people? ¿O siempre estuvo enfrente para pelear por su nación y estar enfrente de ellos? This Israel, you seeing a great leader in Israel. Así como ahora tú miras, como estamos leyendo en cuerpo y alma, como él era un líder grande del Señor. He will put his body on the line for Israel. Él daba su cuerpo, su alma para el pueblo de Israel.
And he had a mind to defend Israel. That's why he come in them scriptures. Y él tenía una mente de pelear y representar a su pueblo para animarlo, y por eso se metía y escudriñaba y les predicaba de las escrituras, de la ley y los profetas. Read on. And it will continue his love towards his countrymen all his life. Look at that. It say he continued his love for his countrymen all his life. Y dice, y a luchar en primera fila por sus ciudadanos sin perder el afecto desde joven. Dice, había sentido por su pueblo toda su vida. Él tuvo eso para sus hermanos. Do you ever read about Judas' love for his people turned to hatred? ¿Tú alguna vez leíste el amor de Judas que se convirtió en odio? No. Even in war, when he went out to war with some men and they got caught up in idolatry, did he not pray for them that they be forgiven in the resurrection? Aun cuando fueron a la guerra y cayeron algunos y estaban yendo tras la idolatría porque andaban con ídolos cargándolos en su cuello, ¿no también él oró también por ellos para que el Señor tuviese misericordia de ellos? So when we talk in Israel and we be talking, bringing out points about brothers and sisters that left and all that, best to believe we be praying for them also. So when you say, oh, we just need to pray for them, we know that already. What's the point? Entonces, también recordando que así también cuando muchos de nuestros hermanos se van otra vez hacia el mundo, ¿verdad? Eso también nosotros lo recordamos, que nosotros también debemos seguir orando por ellos. See, we reading the scriptures. Estamos leyendo las escrituras. Then you have other Israelites that's way out of control, like Alcimus. Entonces hay otros israelitas también que están fuera de control, así como otros hermanos paganos. Menelaus and Jason, the Lord caught up with those guys. Hombres como ese hombre Jasón, que fueron castigados por el Señor. So read on, brother. It says, commanded to strike off Nicanor's head and his hand Look at that. with his shoulder and bring them to Jerusalem. Mira lo que dice y ordenó que le cortaran la cabeza y el brazo derecho a Nicanor y que los llevaran a Jerusalén. You mean in the Bible it talk about cutting off people's heads? And I thought God is love. He is. Oh, pero mira, dices que la Biblia habla de que se le cortó la cabeza y se le cortó los brazos a hombres. Yo pensaba que Dios era amor. Sí es de amor, pero también es el Dios de justicia. The Lord had that spirit on Judas to take off Nicanor's head and his arm. El Señor puso ese espíritu en Judas, que le dijo que le cortara la cabeza y su brazo de su cuerpo. With his shoulder blade. Con una espada. I wonder what happened to Goliath, the Philistine, the dirty Philistine. Solo imagínate qué le pasó a Goliat, a ese filisteo, cuando David, por el poder del Señor, también fue derrotado. He got his head chopped off too by David. Porque también en la cabeza fue cortado por David de ese filisteo. So European Christianity don't talk about these things. Entonces, sabiendo que el cristianismo de los europeos, de este cristianismo falso que vive el mundo, no habla de estas cosas. So religion puts us to sleep. That's Pero right. la religión nos pone en como un cuento de hadas. So now jump down to 32. Vamos al verso 32. And showed them vile Nicanor's head and the hand of that blasphemer, which with proud brags he has stretched out against the holy temple of the Almighty. Y dice, y les mostró la cabeza del impío Nicanor y el brazo que él, insultando a Dios, había dirigido lleno de arrogancia contra el santo templo del Todopoderoso. And when he had cut out the tongue of that ungodly Nicanor, he commanded that they should give it by pieces unto the fowls and hang up the reward of his madness before the temple. You see Dice, that? después cortó la lengua al impío Nicanor y ordenó que la hicieran pedazos y se la dieran a las aves de rapiña y que colocaran el brazo delante del templo en pago de su locura. So this the one talking. He got his tongue caught up, and then that tongue got chopped into pieces. Give it to the birds, man. Entonces este es el hombre de altivez, Nicanor, que se le cortó la lengua y se partió en diferentes pedazos y se le dio a las aves para que se las comieran. And
hang Nicanor's head and arm, all that up, which he stretched out so proudly towards the temple. Y colgaron el brazo y la cabeza hacia arriba, así como él extendía su mano para hablar en contra de Dios, para que el pueblo mirara que la altivez vino hacia la destrucción. Read on. It says, so every man prays towards the heaven, the glorious Lord saying, blessed be he that hath kept his old place undefiled. Y dice, todos entonces mirando hacia el cielo y alabando al Señor que se había hecho presente, dijeron, alabado sea el Señor que ha conservado puro su templo. He hanged also Nicanor's head upon the tower, in evident and manifest sign unto all of the help of the Lord. All Y praises. dice, y Judas colgó en la ciudadela de la cabeza de Nicanor como señal clara y patente para todos el auxilio del Señor. And they are dead. So who became a public monument? Entonces, ¿quién es el que fue un monumento público? ¿Recuerdas eso que leímos? Was Nicanor? Nicanor ahora era el monumento público cuando él dijo que Judas iba a ser, pero ¿quién es el que quedó como un monumento público? Nicanor. So all he was doing was talking in pride. Porque todo lo que Nicanor estaba haciendo, hablando en orgullo. Go ahead. And they ordained all with a common decree, in no case to let that day pass without solemnity, Means sacredness. but to celebrate the 13th day of the 12th month, which in the Syrian tongue is called Adar, the day before Mardochio's day. It's Mordecai's day or Purim. Y dice el 36, y decidieron de común acuerdo no dejar pasar ese día sin recordarlo, sino celebrar como fiesta el día 13 del mes 12, llamado en idioma arameo Adar, día anterior, la fiesta de Purim. So it's showing us that the destruction of Nicanor is a feast day and a Sabbath. Entonces, nos enseñase que la fiesta de Purim es una fiesta solemne y una fiesta de sábado. You see? So a lot of our people don't keep this day as a Sabbath or a feast. Pero muchos de nuestro pueblo, ellos no guardan ese día solemne como una fiesta. See? So we in it. So what comes next? Purim. Entonces estamos, ¿verdad?, en esa fiesta, y ahora entra la nueva fiesta que es la de Purim. So we celebrating the destruction of our enemies. How about that? Entonces estamos ahora en este día celebrando la destrucción de nuestros enemigos. Now the question is, are you remembering the past? Entonces la pregunta ahora es, ¿estás recordando el pasado? Yes. Sí, Because when did Nicanor get destroyed? porque cuando fue que Nicanor fue destruido, In the past. en el pasado. And then when you go and get into the Greek history that's found in the Bible, do you see the atrocities that Alexander and Antiochus did with our people? Entonces cuando tú te metes en la historia, ¿verdad?, de lo que hicieron los griegos, como Alejandro y todos estos hombres antióquicos, todos estos hombres malvados, ¿qué hicieron? So what does God have us do? Remember the past. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos hace? Recordar el pasado. So don't let them trick you and tell you, let bygones be bygones and let the past go. That's a trick. Entonces no dejes que ahora venga ahora como hacen en este día, diciendo, oh, ya olvida el pasado, eso ya pasó. No, eso es así, vienen con ese truco. So for time's sake, we just ended at 37. That's it. Por el tiempo vamos a terminar en el verso 37. Thus went it with Nicanor, and from that time forth the Hebrews, The who? The Hebrews. had the city in their power, We had Jerusalem in our power. and here will I make it end. All praises. See? 37 dice, así se sucedieron las cosas relativas a Nicanor, y desde entonces la ciudad ha estado en el poder de los hebreos. Y yo termino aquí mi narración. See? So whatever we going through, whatever this so-called European coming with his agenda, his talk, don't worry about that, Israel. We got a higher power.
Entonces recordando, hermanos, pueblo de Israel, que no importa lo que esta nación quiera hacer, no importa lo que los enemigos quieran hacer con su pueblo, no tengáis miedo, porque el Señor nos dará la victoria. So we can do a hand clap, destruction and Nicanor. Entonces, alabanza al Señor por la destrucción de Nicanor. Let's go. Hallelujah. Right.